Todos estamos muy expectantes de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Desde que inició el año, Dios ha hablado cosas, y fíjese que yo, aunque esto nos lo ha venido hablando el Señor desde el año pasado, yo pongo mucha atención a lo que Dios habla a través de otros siervos de Dios. Y analizando lo que Dios hablaba a través de hombres de Dios muy representativos, coincidían mucho en esto, de qué era lo que iba a suceder este año. Coincidían todos esos siervos de Dios que oyen a Dios en que este año Dios cumplirá promesas que había hecho a nuestras vidas, que no se habían cumplido, que estaban acumuladas, pero que en este tiempo 2018 iban a ser real en nuestra vida. Otros lo hablaron más o menos como que este año Dios iba a hacer cosas sobrenaturales, cosas grandes, cosas que nunca habíamos visto. Otros lo hablaron como que en este año íbamos a ver el sacrificio de otras generaciones, Y si yo saco una conclusión completa de lo que Dios ha venido hablando, yo podría decir en conclusión que este es un año de ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo hubiera hecho algo, por lo menos hubiera dicho. Porque es importante decir amén. Y cuando usted dice amén, usted dice yo lo recibo, me apropio de eso y voy a caminar en mi vida en esa bendición. Amén. Entonces van a pasar cosas muy especiales, pero recuerde que siempre las bendiciones en la Biblia están antecedidas de requisitos. Va a haber cumplimiento, va a haber bendición, pero hay que cumplir ciertos requisitos muy claros, muy sencillos, que están en su palabra. Por eso iniciamos esta primer serie hablando acerca del requisito para la bendición de este 2018. Hemos estado enseñando que no va a ser posible recibir esa respuesta o esa bendición de Dios si nosotros no estamos listos para recibirlo. El ser humano tiene la capacidad y la habilidad de aguantar, sostener lo que su propio cuerpo le permite. ¿Qué pasa cuando una persona alza una carga que excede su capacidad? Se lesiona. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando usted recibe algo que humanamente no tiene la capacidad de sostener, naturalmente usted se lesiona, porque su cuerpo no puede resistir eso. Ahora, sí hemos visto que a través del ejercicio y a través del esfuerzo, el ser humano logra aumentar su capacidad. ¿Cuántos lo han visto? ¿Sí? Cuando uno empieza a ir al gimnasio, ¿cuántos van al gimnasio? No se les nota mucho, de verdad. Cuando uno va al gimnasio, entonces uno empieza, pero el primer día queda uno, mejor dicho, como si le hubieran dado golpes toda la tarde. Y con el tiempo uno empieza a percibir que empieza su capacidad a aumentar. ¿No es así? Entonces, aunque nuestra capacidad esté limitada, Dios va a exigir ciertos parámetros para que esa capacidad aumente y estés listo para recibir tu bendición. Amén. Como hoy es la tercera parte, cambia el tono, please. Como hoy es la tercera parte, si usted no pudo venir por X o Y motivo, usted puede entrar al canal de YouTube. ¿Listo? Usted se mete ahí de Fútbol y puede mirar la primera y la segunda para que sepa de qué es lo que hemos venido hablando. Allí está www.youtube.com. Usted busca IDFUTCOL, usted se puede suscribir y apenas se suscribe usted puede ver entonces el requisito
para la bendición en el 2018, parte 1, parte 2, y hoy es la tercera parte. Hechos capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver entonces un ejemplo que iniciamos hace 8 días, que es el del apóstol Pablo. El del apóstol Pablo. Hace 15 días vimos el ejemplo del apóstol Pedro. Y vimos que ellos eran hombres predestinados por Dios para cosas grandes, pero que en un momento de sus vidas no estaban listos para caminar en ese diseño que Dios había predeterminado para ellos. Usted y yo tenemos que entender que Dios nos hizo con un destino muy glorioso para nuestras vidas. Usted y yo tenemos que entender que Dios ha predestinado cosas muy grandes y muy poderosas y de mucha bendición, y que aunque a veces nosotros no entendamos situaciones que vivimos, situaciones que pasamos, como lo dice la palabra, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A veces no entendemos cosas difíciles que vivimos. Por ejemplo, la pérdida de un familiar. Incluso hoy queremos darle un saludo especial a toda la familia de Yeli Marín, nuestra hermana en Cristo, por el fallecimiento de su madre, María de los Mercedes López. Queremos saludarlos y fortalecerlos y bendecirlos hoy. Sean todos bienvenidos, porque sabemos que la muerte de un familiar no es fácil, no lo es. Pero téngalo por seguro que dentro de la soberanía y la voluntad de Dios, más adelante vamos a sentir un descanso, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Lo veíamos también con nuestra hermana Gloria Marina, una mujer que amamos mucho, honramos mucho, una ganadora de almas, familia nuestra. El Señor decidió llevarla a su presencia y preguntamos muchas veces por qué, si estaba bien, si estaba fuerte. No lo esperábamos, sí, no lo esperábamos, pero Dios en su soberanía toma decisiones que en el presente no entendemos, pero más adelante sí hallaremos descanso por las decisiones soberanas de Dios. Entonces veíamos que estos dos hombres, tanto Pedro como Pablo, en el diseño de Dios, iban a ser apóstoles. Y los que vienen por primera vez dicen, bueno, pero qué divertido tiene ser apóstol. Entonces, para que me entienda mejor, Dios los tenía para cosas grandes. Dios los tenía para gobernar, para conquistar, para avanzar. Dios los tenía para triunfar. Pero en el momento que Jesús los conoce, no estaban listos. Escuche esto. Uno pregunta muchas veces, Señor, ¿por qué mi situación no cambia? ¿Por qué mi situación económica no cambia? ¿Por qué mi situación sentimental no cambia? Uno cuestiona a Dios y a veces entra en periodos de crisis porque uno no ve un cambio, uno no ve mejora en el asunto, y pasan los años, pasan los días y todo sigue igual. Pero parte del no cumplimiento o de no ver lo que nuestros ojos quieren ver es que nosotros no estamos listos. Y como no estamos listos para eso que anhelamos, Dios nos tiene que pasar por un proceso. Diga conmigo, proceso. Y el objetivo de ese proceso es que usted y yo seamos transformados. Muchas veces, óigame bien, para Dios, el no bendecirnos será una bendición. Porque cuando el ser humano está en una situación difícil, naturalmente el ser humano tiende a buscar ayuda, naturalmente. Cuando usted está en una situación de riesgo o de peligro, el ser humano naturalmente busca una ayuda. Y esa ayuda muchas veces nos lleva a cambios profundos. Por eso el Señor en la Biblia mostró momentos que Dios mismo permitió de aflicción, de angustia, de sufrimiento. El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto. Después vino una temporada de exilio. Después vino una temporada de cautividad. Después vino temporada de escasez.
Después vinieron reyes impíos a gobernar sobre el pueblo, a oprimirlos. Y pareciera que esa historia bíblica es una historia marcada de sufrimiento, pero lo único que quería Dios a través de todo el libro santo era hacerle entender a los seres humanos que era necesario un cambio y volver la mirada a Dios. Lo que yo estoy diciéndote en esta mañana es que toda situación difícil que hayas vivido el año pasado, toda situación compleja que estés viviendo, toda angustia, toda tribulación, todo quebranto que Dios esté permitiendo, tiene un único objetivo, y es que vuelvas tu mirada a Dios. Hay gente que por alguna situación se apartó del Señor. Hay gente que se desanimó, quizás por un mal testimonio, quizás por mal ejemplo en un líder, en un pastor, lo que sea. En una iglesia pasó algo, no volviste, pero lo único que tienes que entender es que separado de ese Dios vivo, nada puedes hacer. Nada podemos hacer, separados de Dios, nada podemos hacer. Yo no le estoy diciendo separado de la iglesia, porque hay gente que cree que estando metida en la iglesia está haciendo las cosas correctas, y no es así. La relación con Dios es personal. La relación con Dios se muestra, se evidencia en mi diario caminar. Y por eso Dios permitió pasar por procesos a estos dos hombres de Dios. Asimismo, Dios nos ha pasado a todos los que estamos aquí por procesos. ¿Cuántos han vivido procesos? Mejor, ¿cuántos hemos vivido procesos? En esos procesos hay un objetivo, y es que el Padre quiere ver nuestra vida transformada. ¿Por qué quiere ver nuestra vida transformada? Porque te quiere usar. Muy sencillo. Pastor, pero yo no he estudiado teología, ¿cómo me va a usar a Dios? Quiero darle una buena noticia: ninguno de los apóstoles estudió teología. Pastor, pero yo no he hecho seminarios bíblicos. Le voy a dar una excelente noticia: ninguno de los apóstoles que establecieron el reino, que se movieron en milagros, que marcaron la historia, que hasta hoy los estudiamos y los admiramos y los tenemos como referente de vida, no estudiaron ni en seminarios ni estudiaron teología. Lo único que hicieron ellos fue que ante el llamado de Dios dejaron todo y le siguieron. ¿Por qué? Porque sabían que Dios tenía un plan para sus vidas. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tus hijos. Tienes que conocerlo. Tienes que entenderlo. Tiene que meterse esto que te estoy diciendo en tu mente y en tu corazón, y saber que hay algo de Dios para ti, y que en este tiempo tienes la maravillosa oportunidad de entrar en eso, y en un futuro cercano, si tu corazón lo permite, ver la gloria de Dios en todas las áreas de tu vida. Hablamos hace 8 días de Saulo, que posteriormente fue Pablo. ¿Sí? Acuérdese, Saulo era un hombre con unos rasgos complejos, de esas personas que uno dice: este sí es imposible que llegue a los pies de Dios. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Venga, invite a su primo o a su prima o a su amigo o a su padre. No, ese sí, mejor dicho, pisa la iglesia y se derrite. No, pastor, eso es mejor que no. Pero yo le digo algo, también caerá ese. Si usted y yo caímos, yo siempre le digo esto, porque hay muchas madres que me preguntan: pastor, hable con mi hijo, que es que mi hijo no quiere nada del Señor, a ver si de pronto lo oye a usted, a ver si... Y yo les digo esto: no se preocupe, mamá, si Dios pudo conmigo, téngalo por seguro que Dios va a poder con su hijo también. Eso sí, haga lo que mi papá hizo: 7 años de sacrificio. Y con esos 7 años de sacrificio se me apareció un hombre, me habló de Dios, y quedé yo rendido ante los pies de Cristo, y desde ese día sirvo a un Dios vivo. Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo. Uno tiene que entender que en la vida la gente pasa procesos. Esto te va a ayudar a no juzgar de primera mano, porque muchas veces es fácil ser dedo señalador y acusador.
Muchas veces es fácil hacer lo que no nos corresponde a nosotros. Hermano querido, en la Biblia a usted, a mí no nos corresponde señalar, acusar ni juzgar. Eso no nos corresponde a nosotros. No. Porque quien quiso hacer eso terminó en el infierno. A nosotros nos corresponde amar a nuestro prójimo y entender que cada ser humano vive un proceso diferente en su vida, que cada ser humano pasa por momentos diferentes. Así fue Saulo hasta que se convirtió en Pablo. Leamos capítulo 9 versículo 1. Y Saulo, en hebreo es Saúl, ¿no? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, versículo 2, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí usted se da cuenta que era Saulo, ¿no? ¿Qué era Saulo? Recuerda que lo hablamos hace 8 días. Era un estricto judío fariseo celoso de la ley, porque se levantó a los pies de su maestro Gamaliel. En aquella época eran estrictos para conocer la palabra, pero conocían la palabra a su manera, no a la manera de Dios. Entonces él creía que matar gente que hablaba cosas diferentes a las que ellos creían era lo correcto. Pues mataba gente cristiana, perseguía, los torturaba, los apresaba. Incluso ahí en el versículo 2 dice que pedía cartas a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese ¿qué? Presos a Jerusalén. O sea, la tarea de él era perseguir. Este hombre no era algo positivo para la iglesia. Este hombre no era un buen referente para la iglesia. Este hombre no traía bendición a la iglesia. Este hombre no era bienvenido a la iglesia. Pero voy a decirle algo: lo que la gente veía en él no era lo que veía Dios. Quizás dicen que tu hijo no es apto para la iglesia. Quizás dicen que tu esposo no es apto para la iglesia. Quizás dicen que tu familiar no es prudente traerlo a la iglesia. Pero vengo a decirte algo de parte de Dios. Lo que ve Dios en tu esposo, en tu hijo, en tu familiar, en esa persona inconversa por las que has orado por años, no es lo que ve Dios. Dios ve en tu hijo un hombre de Dios. Dios ve en tu esposa una intercesora. Dios ve en tu familia una familia ejemplar, que aunque tus ojos no lo vean, si perseveras en la oración y en la fe, en algún momento los verás. ¿Cuántos creen en eso en el nombre de Jesús? Años pasaron nuestros tíos y abuelos orando por nosotros. Por eso te digo, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayamos. La vida cristiana no es una carrera de inicio, es una carrera de fondo. No puedes pretender que esto sea respuesta a horno microondas, que en 5 minutos está el sancocho caliente. No, esto es un tema de profundidad, de perseverancia, de resistencia, de sacrificio, de aguante. Hay generaciones que caminan en el botín, pero hay otras generaciones que caminan en el desierto. Y no es más victoriosa la una que la otra. Lo único es que tienes que entender qué tiempo te tocó a ti y asúmelo con responsabilidad para que la posta no se caiga. Y Dios no puede hacer lo que quiera hacer con tu apellido, sus hijos, los hijos de sus hijos y todas las generaciones que tengan la información genética que hay en su sangre. Amén. Si a mí me tocó asumir este tiempo, yo lo debo hacer con responsabilidad, para que mis hijos y los hijos de mis hijos sepan recibir un legado no económico, porque hay gente tan pobre que lo único que tuvo fue dinero. No, se llama un legado espiritual.
el legado más grande que nos pudo dejar nuestra abuela, que ya está con el Señor, fue la fe. Porque sin eso mi padre no se hubiera restaurado, sin eso nosotros no hubiéramos llegado, sin eso hoy no seríamos lo que somos. ¿Te has preocupado por dejarle propiedades, casas, edificios a tus hijos? Está bien, es bíblico que el bueno deja herencia a sus hijos. Pero por favor, preocúpate por dejarle un legado de fe a tus generaciones. Por favor, preocúpate por dejar una cultura en tu casa, que lo primero que se hace es buscar a Dios, que en la comida se ora, que se honra la palabra, que se honran los mandamientos, porque el día que tú no estés, eso es lo que lo sostendrá. Nada más. Cuando mi padre perdió todo, familia, hijos, todo, lo único que le quedó fue la Biblia que vio a su mamá cargar toda la vida. Y esa Biblia lo sacó de su crisis. Si hay algo de lo que se tienen que acordar tus hijos, es de esa Biblia que honras, que vives y que practicas las 24 horas del día. Entonces Saulo es un ejemplo de ver lo que tenemos que hacer para caminar en ese diseño divino. Ya le expliqué todo lo que él era. Pero dice la Biblia que pasó algo en el versículo 3. Ahora, después de ser todo lo malo que fue, asesino, perseguidor, torturador, fariseo, fanático, de un momento a otro llegó a un nivel de logros espirituales que uno dice, pero ¿cómo va a ser posible que este sicario haya logrado todo esto? Ahí está en la presentación, la ponemos. ¿Qué logró? ¿Qué logró ese sicario después de su transformación? Acuérdese de esto. Usted ni siquiera ha podido experimentar ni siquiera el 20% de lo que Dios quiere hacer con usted. Se lo digo con amor. Yo les veo sus rostros y es como si el Espíritu Santo les gritara, los quiero usar y quiero hacer cosas maravillosas con todos. Con todos. Quizás usted vino por primera vez y dice aún, Dios me quiere usar a mí. ¿Sabes qué? A ti te va a usar más que a todos los que están acá. Porque estamos en un tiempo decisivo. Estamos en un tiempo de aceleración. Estamos en un tiempo de cumplimiento, un tiempo profético. Y Dios necesita levantar gente que esté dispuesta, gente que esté lista para ser experimentados por Dios. Pero ese Saulo, asesino y sicario, logró cosas que uno dice, ¿cómo es posible que Dios pueda tener en cuenta a un hombre que hizo tanto daño y que después haya logrado tanto? Mire lo que logró. Predicó a Cristo a través de gran parte del territorio europeo. Fue evangelizado por Pablo. Incluso mire lo que dice Romanos capítulo 15 del 17 al 19, para que se dé cuenta lo que Dios hace con lo que socialmente se dice que no sirve. Eso es lo grande de Dios, que Dios agarra lo inservible y lo vuelve demasiado útil. Romanos capítulo 15 versículo 17. Mire lo que logró ese antiguo sicario. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Oiga bien, el que era sicario no solo predicaba, sino que manifestaba el poder de Dios. Nuestra familia cambiará, nuestra nación cambiará, nuestro territorio cambiará, nuestro barrio cambiará cuando vean en ti la manifestación del poder de Dios. Dígame amén, por favor. Porque llegó la hora de decir que somos cristianos y evidenciarlo.
sanar enfermos, resucitar muertos, orar por los enfermos, hacer evidente el poder de Dios, pero también ayudar al necesitado, pero también ayudar a nuestro vecino, pero también hacer servicio social, pero también ayudar al que lo necesita. Eso es labor nuestra. Eso es obligación nuestra, bíblica. Mire lo que dice: porque no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. 19. Esto me parece impresionante. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Oiga, ¿cómo predicaba el que era sicario? Qué tremendo que los que Dios sacó con guantes son los que más se mueven en la gloria. Con señales, prodigios, poder del Espíritu. Miren lo que dice la carta a los Romanos. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dígame si no le parece eso poderoso. Ahora muéstrame el mapa, hijo. Pero bueno, ¿qué tan lejos será eso? Porque puede ser que esto sea de aquí hasta el Carulla del Parkway. No. Mire, todo lo que... Ahí está Jerusalén, acá en esta parte de este mapa. Jerusalén. Entonces, usted va a ver el mar grande, pero todas las ciudades que rodean, todo el borde de la costa, aún atravesando, porque este es un viaje, muestra todo lo que a lo que se está refiriendo ese pasaje. Mire, déjelo grande. Todo esto, hasta la punta de allá que ve, donde termina lo rojo, dice que lo llenó del Evangelio de Cristo. ¿Sabe qué quiere decir que lo llenó? ¿Sabe qué quiere decir que lo llenó? Que no hubo un solo rincón donde no se conociera esto: Jesucristo es el Señor. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que ese familiar tuyo, quizás tú mismo, que jamás imaginaste que ibas a ser usado poderosamente por Dios, llenarás grandes territorios de Colombia de la predicación de la palabra de Dios. Amén. Predicó por todo ese imperio romano, estableció iglesias, fue sensible a la dirección de Dios, formó discípulos, se convirtió en apóstol. Todo esto lo hizo él. Usted sabe todas las cartas que escribió. ¿Quién era ese hombre? Un asesino, un hombre que socialmente no era válido, pero en el cielo era más que necesario. Por eso te digo, ten cuidado con aquellos que todavía no han llegado, porque esos últimos serán los primeros. Ten cuidado de aquel que se ríe en culto todo el tiempo, porque ese será el primero. De aquel que viene a burlarse de la iglesia, ese será el primero. Ese lo encontrará Dios. A ti te encontrará Dios, hijo. Yo me reía igualito que tú todo el culto. Y un día estaba yo ahí burlándome, así como te estás burlando, y caí de rodillas en el piso, no podía parar de llorar. Y lloraba y decía, ¿qué pasó? Era un garaje que me cayó la presencia de Dios. Entonces, estemos listos, porque esos que Dios nos va a poner cerca, esos serán usados poderosamente por Dios. Poderosamente por Dios. Y más adelante nos discipularán. Se puede levantar su mano derecha y decir: declaro en el nombre de Jesús que mi familia, que aún no ha llegado, serán usados poderosamente por Dios. Entonces uno se hace estas preguntas: ¿cómo Pablo, antes Saulo, llegó a hacer todo lo que hizo? Llegó a ser tan influyente, llegó a ser tan poderoso. ¿Cómo? A través de un proceso de transformación que tiene 4 pasos.
Hace 8 días hablamos el primero, Hechos capítulo 9, versículo 3, empieza a describir qué fue lo que hizo, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que le pasó, qué sucedió para que ese Saulo se convirtiera en Pablo. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente lo rodeó ¿qué? Un resplandor del cielo. Lo primero que le pasó a Saulo fue que él tuvo un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Óigame bien, escuche esto. Esto no le pasó porque lo hayan invitado a una iglesia, y no quiere decir que no sea bueno ir a una iglesia. Es necesario ir a una iglesia. Esto no le pasó porque se encontró un pastor, y no quiere decir que no es bueno que uno se encuentre un pastor. Esto no le pasó porque lo llevaron a una casa de bendición, y es necesario ir a una casa de bendición. Esto le pasó porque él tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Le voy a decir algo. En la Biblia, los hombres y las mujeres que fueron usados contundentemente por Dios, lo fueron porque tuvieron encuentros reales con Dios. En tu vida y en tu corazón, tú que estás viniendo por primera vez, o tú que ya conoces de Dios, debe haber este anhelo y esta pasión. Señor, quiero tener encuentros diarios contigo. Señor, quiero ver tu gloria. Señor, quiero ver tu presencia. Señor, quiero oírte. Señor, quiero que hoy me visites. Quiero entender tu palabra. Quiero estar delante de ti todos los días de mi vida. Contemplar la hermosura de tu gloria. Contemplar tu presencia. Eso fue lo que yo clamé todo el tiempo en mi vida. Yo decía, Señor, yo tengo hambre de ti. Quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero saber que eres real. Háblele eso al Señor. Fue lo primero que le pasó a Saulo. Dice que repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. ¿Sabes algo? No habrá transformación si la gloria de Dios no entra a tu cuarto, no entra a tu casa, no entra a tu oficina y no entra a tu vida. Necesitas experimentar un encuentro sobrenatural con Dios. Si no había este encuentro, no iba a pasar nada. Incluso quiere que le diga algo. Saulo se sabía los primeros 5 libros de la Biblia de memoria y los recitaba. Porque hay gente que se enfoca solo en estudiar la Biblia y no en buscar su presencia. Necesitamos su presencia. Usted puede ser alguien que estudia mucho, pero no conocerlo. Pastor, ¿cómo me dice usted a mí que yo no conozco a Dios? Porque no te pareces a Él. Porque cuando te ofenden, no haces lo que Él hace. Porque cuando te critican, no haces lo que Él hace. Porque cuando es hora de pagar los impuestos, no haces lo que Él hace. Porque cuando es hora de ver a un necesitado, no haces lo que Él hace. Porque cuando se trata de ir a una misión, no haces lo que Él hace. Simplemente porque no nos parecemos a Él. Y llevamos 20 años en una iglesia sentados. Porque buscamos la palabra, pero no lo buscamos a Él. Entonces, hasta que el ser humano tiene un encuentro real con Dios, tiene una transformación profunda en todas las áreas de su vida. Fue lo primero. Tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué hizo Saulo para volverse Pablo? Número 1. Dígame, iglesia. Tuvo un encuentro con Dios. Ayúdeme porque me quedan 5 minutos. Número 2. ¿Qué más hizo Pablo? Número 2. Versículo 4. Lo rodeó la luz del cielo, pero lo tiró al piso. Lo tiró al piso. Hay gente que cuando se encuentra con Dios, después empieza procesos difíciles. Y empiezan expresiones como estas. Después de que fui a ese encuentro, usted no sabe, pastor, como que se me vino el infierno encima. Y yo siento que me estoy muriendo. Esto me está matando. Yes, de eso se trata. Nada de ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora no lo vivo en la carne, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios vivo.
Eso es lo que ha estado el Señor haciendo todo este tiempo, procesándonos, triturándonos para lo que viene. Sí, te han afligido, te han quebrantado, te han traicionado, te han abandonado, te han dejado solo. No te preocupes, que eso es para lo que viene. El Señor estaba desarrollando aguante, el Señor estaba desarrollando resistencia, el Señor estaba desarrollando el fruto del Espíritu: mansedumbre, fe, paciencia, espera. No te desesperes, que estás a punto de entrar en ese kairos de Dios que hay en este 2018, donde Dios intervendrá sobrenaturalmente en todas las áreas de tu vida. Créelo. Celebra la aflicción, celebra la crisis, celebra los problemas, celebra el sufrimiento, porque todo eso anuncia la gloria que vas a vivir. Todo eso anuncia la temporada de bendiciones que van a soltarse sobre tu vida por el proceso que has estado viviendo minuto a minuto y segundo a segundo. Es difícil hablar en las iglesias de sufrimiento. Es difícil porque nos tienen que hablar una motivación. Serás, llegarás, alcanzarás, lograrás, obtendrás. Sí, pero ¿qué me pide la Biblia para eso? ¿Qué tengo que hacer para eso? Necesitamos salir del evangelio light y entender que el Señor nos lleva a vivir procesos. Me voy de esta iglesia porque llevo 5 años y no ha pasado nada. Te falta leer la Biblia. Porque Moisés fueron 40, David fueron 16, Pablo le tomó años en la dimensión de la gloria. El mismo Dios tuvo que hacer 3. Ahora tú quieres ya en un abrir y cerrar de ojos. No, eso es cuando venga el Señor. De resto, aguanta, ciméntate en la fe y buen viaje. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, Él lo hará. Él lo hará, Él lo hará. Al Dios al que yo sirvo, en ese Dios no hay mentira y no hay engaño. Por lo tanto, Él tiene que cumplir todo lo que dijo en algún momento, en cualquier situación. Dios lo tiene que cumplir. Sí, pastor, pero hace 2 años fue encuentro, no ha pasado. No se preocupe, aguante que ya viene. Entonces el encuentro lo tiró al piso. Y el Espíritu Santo me habló en el 2017. Tiré gente al piso violentamente. Sacudí gente violentamente. Y esta palabra me la dio para mi padre, que está pasando un procesos como hijos de Dios. Hace 8 días, 4 de la mañana, me levanté y el Señor me habló audiblemente y me dijo: dile esto a tu padre y a la iglesia. El año pasado los tiré al piso. El año pasado los dejé casi que no podían pararse y levantarse. El año pasado casi que no podían ver, porque hasta la visión se la quité. Desbaraté muchas cosas en su vida. Pero recuérdale a mi iglesia que mi gloria los tenía cubiertos, mi gloria los tenía blindados, y la aflicción y el sufrimiento no podía ser más que lo que yo quería hacer, no podía ser más que transformar, no podía ser más que depurar, no podía ser más que cortar todo aquello que me impide hacer una obra gloriosa en cada uno de ustedes. Todo lo que el Señor vino haciendo de aflicción, crisis y sufrimiento tenía un propósito: transformarte para llevarte al otro nivel. Pero cuando uno no ve a través de la Biblia, uno no entiende. Uno no entiende. Y es fácil juzgar, es fácil señalar al uno o al otro. ¿Cuánta gente cree usted que hubiera juzgado a Saulo? ¡Ay, te dejó ciego por sinvergüenza! ¿Cuánta gente no cree usted que ve a Saulo ciego? ¿Cuánto evangélico no se le hubiera atravesado y le hubiera dicho: si vio por sinvergüenza, eso le pasa, y ya le viene el cáncer también, y ya le viene esto, porque de Dios nadie se burla? Sí. Espérese un segundito. No te rías ni te quejes de la aflicción y del desierto del otro, porque ese desierto es la catapulta para el apostolado y la conquista que viene de Dios para su vida. No critiques, no juzgues el proceso del otro y encárgate de ver tu proceso. Encárgate de ver lo que Dios está haciendo en ti, y más bien ayúdale al de al lado, ayúdale al de la izquierda. Hay gente que me ha criticado
que me ha golpeado, que me ha ofendido públicamente, los he recibido con amor. Los he perdonado. ¿Por qué? Porque entendí que en ese momento esa mujer o ese varón estaban en un proceso difícil. Y mi tarea no es criticar, mi tarea es amar. Lo único que yo debo hacer, que me dice la Biblia, que me dice Jesús, expresado en 10 órdenes a través de la ley de Moisés, reducido en 2, es amar a Dios con todo mi corazón y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cuánto me están entendiendo? Primero tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, después lo tiró al piso. No te preocupes, te sentiste en el piso. Es porque Dios permite picos muy bajos en la vida de un creyente. Y esos picos bajos son para llevarte a la estatura, a la perfección de Cristo Jesús. 3. ¿Qué más pasó? 3. Dice que además de todo esto, oyó una voz que le decía, número 3, primero tuvo un encuentro con Dios. Estamos viendo cuál fue el proceso que hizo Saulo para volverse Pablo. Número 1, ¿cuál fue? Tuvo un encuentro con Dios. Número 2, cayó a un pico muy bajo. Número 3, oyó la voz de Dios. Iglesia, tenemos que oír a Dios. Tenemos que oír a Dios. Diga, tengo que oír a Dios. Vamos, dígalo fuerte, hace su mano y diga, tengo que oír a Dios. Tú buscas un consejo, tú buscas una instrucción, no está mal. Pero entiende, por favor, lo más lógico, bíblicamente, que tienes que hacer en este tiempo es oír la voz de Dios. Cuando tú oyes la voz de Dios, póngame la presentación. Cuando oyes la voz de Dios, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Oír la voz de Dios produce cambio, revelación, obediencia, fe, dirección y bendición. Dios me habló el año pasado. No, pastor. Dije, ¿cómo así, Señor? ¿Tú me vas a decir, pastor? Sí, tú eres un pastor. Quiero que hagas mi voluntad. ¿Y cómo así, Señor? Sí, haz mi voluntad. Levántate y empieza a sentir una carga, ya no solo por tu iglesia, sino por la nación. Carga. Y únete a estos pastores y apóstoles en este plan de gobierno y ayúdales. No esperes que te paguen, no esperes que te digan, simplemente sirve, porque a eso vine yo, a servir. Me metí a servirles, a hacer la reunión, a redactarles actas, a llevarles los tintos. Siervo, porque si Jesús vino a lavar los pies de los discípulos siendo Dios, ¿por qué yo no puedo servir un tinto? Ay, pastor, ¿y usted qué hace? Sirviendo. De repente empezó a avanzar el asunto y dijeron, necesitamos una lista de 33 personas para que representen la iglesia de Cristo en esto. Y Marco, usted es uno de ellos. Les dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me ha hablado Dios. Entonces déjeme que Dios me hable, pero no lo voy a hacer. Yo esto lo he rechazado toda mi vida, estoy pastoreando, no tengo tiempo para eso ahorita. Me fue la presencia de Dios y Dios me habla. Específicamente me dice esto: estás en un proceso como el de David, donde no solo pastorearás las ovejas de tu padre, sino que ahora pastoreará la nación. Dios me lo habla audiblemente. ¿Qué produjo la voz de Dios? Porque yo era reacio a esto. Es más, yo decía esto: siendo pastor no me voy a rebajar a ser gobernante. Yo lo decía por mi convicción en mi llamado. Pero la voz de Dios produce ¿qué? Cambios. Cuando Dios te habla, tu cabeza cambia, tu fe crece y viene algo poderoso que es la obediencia. Lo tercero que hizo Saulo, vino una voz del cielo, le dijo: Saulo, Saulo. Ahí está, póngalo ahí por favor, en Hechos. Mire esto tan poderoso, Hechos capítulo 9 versículo 4. Cuando vino la voz del cielo, mire lo que le dijo Dios. ¿Cómo le habló? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Oiga esto tan poderoso. A veces uno personaliza el conflicto, dejando de entender una premisa profunda que trae sanidad. El tema no es contra ti, el tema es espiritual. Jesús le habla en primera persona y le dice: Saulo, no estás matando a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. A mí. ¿Por qué me persigues? Versículo 5, mire lo que le dice. Responde Saulo: ¿quién eres, Señor? Tuvo un encuentro con Dios. 2, cayó al piso violentamente. 3, escuchó la voz de Dios. ¿Cuántos van a oír la voz de Dios? Amén, amén. 4, lo reconoció como su Señor. Oiga lo que le dijo: ¿quién eres? Pero este hombre había sido educado para no creer en Jesús. Si ve que los más cabezones, cuando les cae la gloria, cuando tocan fondo, cuando oyen a Dios, terminan de primeritas arrodillados. Ahora, venga, les digo, no hay que llegar hasta acá. No hay que llegar hasta acá. Uno voluntariamente puede decir: Jesús, quiero conocerte. Quiero conocerte, Jesús. Entra a mi vida. No religión, no fanatismo, no sectarismo. No, eso ha hecho mucho daño. Hay gente que no se arrima a la iglesia por vernos a nosotros todos los días. Se trata de ese Dios que muestra la Biblia con un contenido profundo de amor. Amor. Entonces dice: ¿quién eres qué? Cuando le dijo Señor, lo invocó y dijo esto: a partir de hoy, la palabra Señor viene de la palabra Kyrios, lo estudiamos en la escuela. En ese momento Saulo dijo esto. En la Biblia usted lee que dice: ¿quién eres, Señor? Pero la profundidad de la palabra es esta: cuando alguien le decía a otra persona Señor, era porque le estaba diciendo: a partir de hoy tú eres el dueño de mi vida, mi rey absoluto, mi soberano Dios, el dueño de mis decisiones y el dueño de mi futuro. Si Jesús es tu Señor, prepárate a hacer lo que tu Señor quiere que hagas. Que no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a ir a esa lista, yo no voy a participar en eso. Entonces, ¿yo qué soy para ti? Religión. Pero si yo soy tu Señor, haz lo que yo te digo y punto. Padre, y si me critican, y si se ofenden, y si no entienden, eso no es tu problema. Bienaventurado eres, tuyo es el reino de los cielos. Mientras tanto, si yo soy tu Señor, tu vida la tienes que vivir delante de mi rostro. Si yo soy tu Señor, tengo que ser el rey de tu casa, tengo que ser el rey de tus hijos y el rey de tus decisiones. Y por último, además del encuentro con Dios, además del pico, la caída profunda que tuvo, además de oír la voz, además de reconocerlo como Señor, por último, le quitó el velo. Le quitó el velo. Hechos capítulo 9, baje, versículo 6. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ay, estaba finito Saulo, ¿sí o no? Estaba finito. Sí, Señor. Para donde mande, para donde diga. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Si usted le hubiera dicho que hubiera hecho 10 de pecho, Saulo las había hecho blanditico. ¿Sabes por qué has sufrido tanto? Porque Dios te quiere ver blanditico. ¿Cómo sirven esos martillazos? Y yo le doy gloria a Dios por esos martillazos. Gracias, Señor, porque eso produce en mí obediencia. Se levantó tranquilito y obedeció. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Número 4. Lo dejó ciego.
Pero oiga bien, porque yo le dije al Señor, ¿qué tiene que ver que le hayas quitado la vista? ¿Por qué no le quitaste un brazo, o una rodilla, o un pie? Si el tema era de ponerlo a sufrir, ¿por qué no lo pusiste a sufrir de verdad? Porque en última le devolviste los ojos, si este era tan cabezón. Cuando usted lea la Biblia, pregúntele a la Biblia. Pero ¿por qué no le quitó por lo menos un dedo, padre? Es que este mató a Esteban, acuérdate. Le hubieras cobrado un dedito por lo menos. No. No se trataba de dolor. Se trataba de darle la cosmovisión bíblica. Porque si yo le quitaba la forma de ver secular y animista y mundana, y yo le ponía la visión correcta, entonces él iba a caminar todos los días de su vida en obediencia. Amén, amén, amén. Póngase de pie, póngase de pie. ¿Por qué? ¿Por qué tu empresa, oiga bien, esto es lo que me dice el Espíritu Santo? ¿Por qué tu empresa se quebró? ¿Por qué tu familia fracasó? ¿Por qué se fue la gente de tu iglesia? ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? Porque Dios quiere quitarte la forma de ver las cosas para que las veas como bíblicamente las tienes que ver. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. 4 cosas. Y todo esto fue para dar fruto. Todo lo que pasó, Pablo, fue para dar fruto. No más. En 8 días le voy a decir qué va a hacer Dios en el 2018 para que usted y yo demos fruto. Seguimos con transformación. Número 1, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Número 2, lo tiró al piso, experimentó un pico en su vida. Número 3, escuchó la voz de Dios. Y número 4, ¿qué? Número 4, ¿qué? Lo reconoció como su Señor. Y número 5, le quitó el velo. 5 cosas. Yo voy a seguir profundizando sobre esto. 5 cosas. Recuérdelas. Número 1, tuvo un encuentro con Dios. Número 2, lo tiró al piso. Diga conmigo: Señor, gracias por el quebranto. Número 3, ¿qué hizo? Oyó la voz de Dios. Familia. ¿Quieres que te dé un consejo frente a lo que tienes que decidir hoy? Escucha la voz de Dios. Ay, es que unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que renuncie, otros dicen deje de oír ni a la derecha ni a la izquierda. Mire, ni a su mamá, ni a su hijo, ni a su pastor. Escucha a Dios. Se confunde, queda uno loco, hermano. ¿Qué hago? Mi pastor de la Bethesda me dijo que sí. Mi pastor de la Panamericana me dijo que no. Mi pastor de la Cruzada me dijo que de pronto. Ahora el pastor Marco dice que no. Se enloquece uno, hermano. No. Escucha a Dios. Número 3, escuchó a Dios. Número 4, lo reconoció como qué. Y número 5, le cambió la cosmovisión. Padre, te damos gracias, Señor. Cierre sus ojos, alce sus brazos al cielo. Gracias por hablarnos a través de tu Santo Espíritu. Cierre sus ojos. Lo que Dios le haya hablado en esta tarde, órelo. Padre, te damos gracias por tu presencia y por tu gloria. Declaro milagros, señales, prodigios, gloria. Declaro una semana llena de tu gloria sobre toda la iglesia. Los bendigo y declaro la transformación de la gloria de Dios sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al que merece la gloria, al que merece la honra, la alabanza y la adoración fuerte, más fuerte.
fuerte si es para Él. Dáselo fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. La manifestación. Este es el tiempo de habitar. Toda la tierra temblará por la manifestación de los hijos del